Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Mujeres de Perla Preciosa, estamos aquí un martes más, muy emocionadas de poder traer este tema para ustedes que estoy segura que va a ser de bendición, que vamos a aprender juntas. Tengo aquí conmigo a mi muy querida amiga, Kaylin. Hola Kaylin, bienvenida. Oh, gracias, es un honor estar con ustedes. Y estoy emocionada de platicar hoy un poquito. Bueno, Kaylin tiene una licenciatura en psicología y está cursando una maestría y doctorado en consejería escolar. Entonces, digamos que pues tiene bastante conocimiento de todo esto que vamos a estar hablando el día de hoy. Además, ella ha trabajado con jóvenes en nuestra iglesia local y también en su trabajo secular en casas de rehabilitación, ¿verdad? Con jóvenes con diferentes problemas. Y bueno, pues estoy feliz de tenerte. Estoy segura de que vamos a aprender bastante el día de hoy. Y estamos todavía con el libro Una boca que bendice, que escribió su servidora. Y entonces hemos estado dando los jueves diferentes enseñanza sobre los diferentes capítulos del libro, y aunque ya hablamos sobre el capítulo 6 que se llama Una boca pacificadora, hoy queremos adentrarnos un poquito más, hacerlo un poquito más profundo este estudio, y vamos a estar hablando sobre eso, sobre los conflictos, ¿no? Este tema de las conversaciones difíciles que a veces tenemos, ¿verdad? Y bueno, Kaylin nos va a estar hablando de cómo abordar eso, de cómo abordar esos temas difíciles con personas que a veces pueden ser difíciles de abordar, o con personas que amamos, cómo sobrellevar esas relaciones. Y bueno, un poquito del capítulo, más o menos, déjenme explicarles antes de darle la palabra a Kaylin y que nos cuente un poquito de cómo llevar a cabo todo esto. En el capítulo 6 dice que debemos de tener una boca pacificadora, ¿verdad? Y de hecho en Mateo 5:9 dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces vamos a meternos de una vez en el tema. Ser pacificador, a ver, ¿qué significa esto? ¿O qué puede significar para ti, Kaylin, ser pacificador? Bueno, sí, estoy emocionada porque a mí en esta etapa de mi vida he pasado por muchas conversaciones difíciles, podríamos decir, pero a mí me gusta llamarles conversaciones de crecimiento, porque a través de estas conversaciones crece uno o crece la relación. Pero es muy importante siempre tener en mente que una de las metas de cada de estas conversaciones debe de ser crear paz y armonía. Claro, ser pacificador creo yo, es inundar con el mensaje de amor y de paz de Jesucristo. Pero aquí es donde viene el problema, ¿no? Porque como cristianos se supone que debemos de ser pacificadores. Como hijos de Dios, como dice en Mateo 5, somos bienaventurados y somos pacificadores y seremos llamados hijos de Dios. Entonces, como cristianos debemos de ser pacificadores, pero el problema es que vivimos en un mundo caído, ¿verdad? Y a veces, como cristianos, pues también tenemos dificultades para relacionarnos con otras personas. Vivimos en un mundo con mucha violencia, con mucho conflicto, con rumores de guerra, y pues nuestras relaciones personales muchas veces reflejan todo esto, ¿verdad? Tenemos muchas emociones internas, el enojo, el orgullo, y todas estas cosas pues nos hacen que el ser pacificador, que es lo que Dios quiere para nuestras vidas, pues a veces se torne un poquito difícil, ¿no? Que necesitamos ayuda siendo pacificadores, perdón. Y aunque la Biblia dice, no, ama a tus enemigos, haz más por cada quien, muchas veces tenemos personas que confrontan todo, ¿verdad? Hay personas que tienen esa naturaleza, ¿no? Que les gusta confrontar todo, que a alguien no le sonrió en el mercado y dicen, hey, ¿por qué no me sonríes? Y lo confrontan todo en ese momento, ¿no? Yo creo que eso tampoco es bueno. Creo que es un extremo que nos puede hacer daño, que no nos ayuda a reflejar el amor de Dios. Pero luego también existe el otro extremo,
el extremo donde no queremos confrontar nada, donde decimos no, que todo quede en paz. Entonces, una de mis metas hoy es que quede claro que ser pacificadores no quiere decir que vamos a vivir siempre en paz. Quiere decir que vamos a confrontar lo que tenemos que confrontar para poder traer paz en medio de las tormentas, porque vamos a vivir tormentas. Cierto, de hecho, confrontar no siempre significa tener conflicto, pero muchas veces si estamos intentando tener una conversación para crear paz o ser pacíficos, regularmente en preparando la conversación y teniéndola, uno no se siente en paz porque son difíciles de tener. Sí, entonces yo creo que es importante que sepamos la diferencia. ¿Cuándo vamos a tener estas conversaciones de crecimiento, como les llamaste tú, que me gusta ese nombre? Esas conversaciones de crecimiento que a veces son necesarias, ¿no? A veces necesitamos confrontar, no podemos dejar las cosas así porque entonces se va yendo como una bola de nieve, ¿no? Y se va haciendo más grande el asunto. Entonces hay cosas en la vida de las que tenemos que hablar. Sí, de hecho en Mateo 5:23 el Señor nos llama a reconciliarnos. Cuando algo pasa es un mandato de poder hablar las cosas y venir a una solución donde todos estén de acuerdo. O a veces no de acuerdo, pero no herir unos a otros. Tratar de no herirnos, ¿verdad? Siempre con amor. De hecho, ese versículo habla de que debemos poner de poner tu ofrenda, dice, y antes de poner tu ofrenda, ve y reconcíliate con tu hermano. Entonces, el no estar en paz con las personas nos puede dañar nuestra relación con Dios, puede dañar nuestra alabanza, no puede ser recibida de parte de Dios si nosotros no estamos bien con las demás personas. De hecho, en Romanos 12:18 dice que todo lo que en cuanto a nosotros podamos, en cuanto sea posible de nosotros, tratar de estar en paz con todos, ¿verdad? Y luego dice que no nos venguemos y todo esto. Entonces Dios quiere que nosotros seamos pacificadores, que tratemos de estar en paz. Pero yo quiero que tú hables un poquito de cuándo vamos a tener estas conversaciones de crecimiento y cuándo podemos dejar pasar las cosas. O sea, cuando confrontas algo, ¿cómo decides qué cosas vamos a confrontar y qué cosas no es necesario, vamos a dejarlo pasar? Sí, bueno, pienso que esto es un proceso de toda la vida y yo creo que empieza primeramente estando en oración y preguntándole siempre al Espíritu Santo que nos dé discernimiento, pero a la vez tenemos que conocernos a uno mismo y saber nuestros límites, nuestras tendencias, conocer nuestro estilo de apego y voy a hablar un poquito de eso más adelante, pero en sí conocernos y saber qué está pasando internamente para poder distinguir, qué en verdad me molestó. Y en pensando en esto es un proceso y aun cuando quieres tener una conversación, empieza preguntándonos ciertas preguntas. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? ¿Qué pienso sobre ello? Y cómo mis pensamientos informan mis emociones, porque primero viene un evento, una conversación, una situación y luego la percepción. Nosotros pensamos primero y después viene la emoción y muchas veces pensamos, sentí de tal manera pero no sé por qué, pero en realidad pensamos primero y luego sentimos, pero pasa tan rápido que se siente instantáneamente. O sea, hay un proceso de pensamiento antes de que tú sientas algo. Sí. Entonces tú tienes que examinar por qué yo sentí esto, de qué manera yo estoy procesando esta emoción o esta situación más bien, de qué manera la estoy procesando que me hace sentir de esta forma. Entonces también tenemos que vernos a nosotros mismos, ¿no? Sí, y yo creo que conociéndonos mejor
podemos luego decidir, ok, ¿vale la pena o no tener esta conversación? Y si es un valor tuyo, algo que es verdaderamente importante, y creo que pues tiene que ser en cada quien poder decidir eso. Pero uno se tiene que conocer para saber eso. Para saber qué cosas voy a confrontar. Porque a veces creo yo que sentimos algo hacia una persona, por ejemplo, no sé, tal vez sentimos enojo, ¿no? Nos enojamos con tal persona porque algo que hizo nos molestó. Pero muchas veces esa molestia no viene realmente de lo que esa persona hizo, sino de algo personal, algo profundo que nosotros traemos dentro. Entonces, ¿cómo manejamos eso? ¿Cómo nos damos cuenta si de verdad estoy enojada por algo que él hizo, o estoy enojada porque yo viví esto y es algo que yo tengo que manejar en mí misma y no tanto confrontar a la otra persona al respecto? Eso se llama proyectar, cuando tú tienes algo internamente que necesita trabajo, pero cuando lo ves en los demás como que te molesta más y resalta, pero en realidad es algo que uno aún está lidiando con eso. Pero sí, cuando queremos, hacemos la decisión, vale la pena esto, valoro tal cosa o algo pasó, tenemos que hablar sobre aquello. Cuando ya se pregunta uno, ¿qué pienso y cómo me hizo sentir? Luego es importante empezar a reflexionar, ¿cómo estoy contribuyendo a la situación? Y muchas de las veces uno tiene que dejar el orgullo y el enojo al lado, y en veces eso toma tiempo porque el enojo es emoción secundario. Y lo que quiere decir es que primero sientes algo distinto y después viene el enojo. Muchas veces es miedo de ser abandonado, miedo de perder el control, miedo de ser rechazado, pero en verdad sentarse con uno mismo y ser honesto y genuino. ¿Por qué me siento de tal forma y por qué me molestó? Y cómo yo estoy contribuyendo a la situación. Entonces, ¿qué cosas internas hay en mí? Y entonces eso nos facilita, ¿no? También para decidir, esto sí lo voy a confrontar, o esto es algo que yo tengo que trabajar en mí misma, o esto lo voy a dejar pasar, no es tan importante para mis valores o para mi vida, o tal vez dañe más la relación de lo que la haga crecer, entonces lo dejamos pasar. ¿Sí? Sí, y creo que también hay que preguntarnos cuál es la meta. Si voy a tener una conversación con alguien, ¿cuál es la meta? Y si nomás es, para que sepan, para que sepan porque me molesté, entonces en realidad está hiriendo tu orgullo nada más, sí, y no tienes un propósito honesto, ¿no? No estás amando a la persona, porque es importante también amar a los demás. Entonces, cuando nosotros decidimos tener esta conversación de crecimiento con alguien por alguna situación que esté pasando, es también necesario que estemos seguros de que lo estamos haciendo con amor y por amor. Sí, es importante porque el Señor nos dice que amemos a nuestro prójimo como nos amamos unos mismos, y amarse uno mismo es conocerse a uno mismo y tomar tiempo de darse cuenta de qué te molesta, qué ha pasado en tu niñez, a través de tu vida. Cuando cosas suceden, te regresan veces a ese momento, y hay que amarnos para poder amar a los demás también y conocernos. Perfecto, sí. Y entonces, cuando, ya decidimos que vamos a tener una conversación de crecimiento, ¿cómo vamos a llegar a esa conversación? ¿De qué manera? ¿Cuáles son los pasos?
algo me molestó que alguien dijo, o algo no me hizo sentir bien, o algo me hizo enojar, como dices también, ¿no? O algo me hizo enojar. Entonces yo tengo que enfrentar esta situación. Voy a planear, hablar con esta persona. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo recomiendas que sea ese proceso? Sí, pues en corto debemos de intentar procesar lo que pasó, reflexionar y luego responder. Y en el proceso bueno, es chistoso porque viene a lo mismo, pues conociéndonos, pero hay que pensar, bueno, se llama la rumia, pero es cuando nosotros empezamos a pasar de nuevo lo que, ok, vamos a poner un ejemplo. Una hermana de la iglesia me habla feo. Ok. Nunca pasa eso. Bueno, yo empiezo a repasar lo que me dijo una y otra vez, y yo sé que nos pasa a muchas. Pero cada vez que repasamos, estamos reforzando la emoción negativa y va a ser mucho más difícil de cambiar la historia que nos estamos contando. Y muchas de las veces no pasa como nosotros la procesamos, y por eso es muy importante procesar lo que pasó en el contexto que pasó. Okay. ¿Quién estuvo allí? ¿Qué otra cosa podría ser cierta? Porque si me dijo de una forma fea o lo que sea, yo estoy pensando, ay, pues no le caigo bien a la hermana. Pero ¿qué otra cosa podría ser cierta? A lo mejor la hermana está pasando por una batalla, o uno nunca sabe lo que no sabe. Exacto. Por eso es que hay que conversar, ¿no? Por eso es que hay que decir, ok, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Y después, de qué manera me están percibiendo los demás. Percibiendo, ¿qué manera te perciben? Okay. Los demás, porque en una conversación somos dos, no solo es una persona, y hay que tener la sabiduría de mover ese orgullo y pensar, ok, ¿qué estoy haciendo yo y cómo la hermana me está percibiendo a mí? Y bueno, pensando estas cosas y siendo sinceros, porque no somos una flor todos los días. A veces nosotros causamos ciertas situaciones. Sí, y es importante poder llamar la atención y tener estas conversaciones, porque en veces evitamos y es la naturaleza de algunos de nosotros. Hace ratito comenté del estilo de apego, que viene siendo un estilo de conexión, cómo conectas o no te conectas con la gente, y viene de tu niñez, de cómo fueron tus papás, de tus experiencias, y hay dos estilos que evitan conexión, y es muy difícil tener estas conversaciones. Una de ellas es el apego ansioso, donde el miedo aquí es ser rechazado o abandonado. Entonces las tendencias son de siempre pedir perdón, de siempre estar, ay, perdón, es que no, ay, me equivoqué, o lo que sea, o a veces no ser cosas porque te dan miedo a ser rechazado o abandonado, o no le voy a poder decir porque ya no me va a querer. Entonces muchas veces esas personas sufren porque no enfrentan las cosas que deben enfrentar y lo van tomando todo. Dejan que, o se forman una idea de que, ok, pues ni modo que me traten mal, con tal de no caerle mal a la hermana, o con tal de que no me deje de hablar. Exacto. O también hay el apego evitario, que el miedo en esta tendencia es depender de alguien.
hoy no voy a pedir ayuda o no le voy a decir que esto me hizo sentir de tal manera porque me voy a ver débil, que dependo de los demás. Okay. O también el miedo de este estilo es miedo a ser vulnerable. O también puede ser miedo de perder el control de la situación, o a veces el perder el control de cómo la gente te percibe. Y yo creo que eso es muy común en conversaciones difíciles, que no queremos vernos de cierta forma o escucharnos de cierta forma. Y como dijo en Mateo, es un mandato de, si algo pasa, poder reconciliarnos genuinamente. Y si no tenemos esas conversaciones, va a haber resentimiento ahí. Y si tienes resentimiento, muchas veces no puedes bendecir a otros porque tienes amargura. Entonces, digamos que la hermanita o alguien de tu familia te hizo algo, tú guardas ese resentimiento, y nunca lo dices, nunca lo discutes, entonces no puedes amar de la misma forma a la persona porque ya entonces te empiezas a amargar. Sí, y estas conversaciones de crecimiento no es pelearse, es platicar. Okay. ¿Qué pasó? ¿Cómo me sentí? ¿Qué escuchaste? ¿Qué dije? Pero sí hay ocasiones en las que podemos decir, sabes que no vale la pena, lo voy a olvidar, voy a perdonar y ya. Pero si nosotros pensamos que es algo importante, que vale la pena, es bueno conversar. Sí. Definitivamente. Y dependiendo de nuestro estilo de apego, ¿verdad? Así se llama. Estoy aprendiendo muchas cosas hoy. Es como nosotros vamos a enfrentar las situaciones. ¿Qué me dices del silencio, de guardar silencio a veces? Porque muchas veces nos enojamos, o bueno, caemos en una discusión. No quiero decir, caemos en una discusión, no estamos de acuerdo y entonces empieza, digamos, tal vez no una pelea, pero sí un conflicto, y entonces a veces no queremos guardar silencio, o que queremos que nuestra voz se oiga a fuerzas, queremos imponernos sobre la otra persona y no sabemos callar. ¿Qué nos puedes decir de eso? ¿Cuándo es que debemos de callar y cómo podemos usar el silencio como una herramienta? Sí. El silencio en verdad sí es una herramienta, y es una herramienta que no usamos frecuentemente y que es muy difícil de hacer. Pero el silencio en sí le da la oportunidad a la otra persona de decir lo que tiene dentro de su corazón. Y especialmente para aquellas como yo, que les encanta platicar, a veces le robas la oportunidad a alguien más poder decir algo. Y, por ejemplo, si algo grave pasa, si alguien fallece y viene tu amiga o quien sea, muchas de las veces no hay algo que tú podrás decirles, solo tu presencia. Y ahí el silencio dice mucho. El ministerio de presencia es muy difícil. Solo estar allí al lado de la persona. Pero quiero decir que el silencio, cuando es usado para controlar la conversación o para regañar a alguien, me enojé con él, ya no le voy a hablar toda la semana. Ahí el silencio, en vez de usarlo para bien, lo estás usando como para vengarte, como estaba mirando en Timoteo 2:23, que dije hace rato, perdón, en Mateo 43, que dice que bendigas a los que te maldicen. Y luego también la Biblia dice que tú no te vengues. En Romanos también dice, tú no te vengues, tú déjale todo a Dios. Pero cuando nosotros sentimos enojo o nos lastiman, nos cerramos y usamos el silencio no como una herramienta positiva, sino como una herramienta negativa para lastimar a la otra persona. Entonces ahora me voy a vengar. Tal vez no lo tomamos así,
no sé si estés de acuerdo conmigo, tal vez no decimos, ay, me voy a vengar, pero le dejamos de hablar a la persona, usamos el silencio como una manera de castigar. Y entonces, castigar sería vengar, ¿no crees? Sí. Entonces, si yo te voy a castigar porque tú me hiciste esto, o porque me enojé, entonces ahora tú tienes que pagar por eso, no te voy a permitir hablar conmigo, no te voy a contestar, te voy a dar, como decimos en inglés, el silent treatment, ¿no? No te voy a hablar, te voy a dejar de hablar. Entonces nos estamos vengando en realidad. Sí, y en sí es querer tener control, es una dinámica de poder. En esta situación yo quiero el poder y no te voy a hablar. Entonces, en vez de dejar de hablar, en lugar de dejar de hablar, tenemos que procesar lo que estamos sintiendo, tal vez sí, tomarnos un tiempo en silencio para poder procesar todo esto, pero no necesariamente usarlo como herramienta negativa y te voy a dejar de hablar porque estoy enojada hasta que se me pase. Y entonces, esta vez duré 3 días porque hiciste algo muy serio, pero la próxima vez, si sigues, hasta 5 días o hasta una semana, y entonces usamos el silencio como un castigo, ¿verdad? Y eso es importante, como una manera de controlar a la otra persona. Y eso es importante que lo reconozcamos. Y de qué maneras positivas podemos usar el silencio. Hace ratito que Eileen y yo me dice, vamos a hacer el ejercicio del silencio. y guardamos silencio por 30 segundos. Y era bastante difícil porque yo quería hacer caras y le hacía payasadas porque yo hablo mucho. Entonces, para mí es difícil guardar silencio. Si algo pasa, yo lo quiero discutir en ese momento. Yo quiero que en este momento me digas por qué lo hiciste y yo me sentí así. Y a veces, porque a veces también no quiero enfrentar cosas. Si le tengo confianza a la persona, entonces sí, quiero en ese momento una explicación y no soporto que haya silencio. Entonces, ¿qué técnicas puede haber para que nosotros podamos usar el silencio de una forma positiva? Sí, durante el silencio es muy importante, si estás platicando con alguien y estás escuchando, mantenerte activo, aunque no digas nada, poniendo atención a todo lo que están diciendo. Pero si uno se empieza a sentir incómodo y estás pensando que ya estoy molesta, pero tal vez ahorita no es el tiempo adecuado de platicar de esto, creo que es un momento ideal para hacerse, en inglés se dice check-in, para autoevaluarte. Y preguntarte, ok, ¿cómo me estoy sintiendo ahorita? Es un momento perfecto para preguntarse esas cosas. ¿Qué siento en realidad ahorita? Porque es muy fácil decir, pues estoy molesta por lo que me dijo. Pero lo que te dijo, hay algo más ahí que te hizo sentir. ¿Qué fue eso? ¿Y por qué te sientes así? Y es un momento donde tú puedes reflexionar un momento, ok, así me siento, qué me están diciendo, cómo yo le estoy respondiendo, y darle tiempo a la otra persona. Y en sí, estábamos platicando hace ratito que en veces pasamos tiempo en silencio en la presencia del Señor, y es una forma de rendir nuestra voz y dejar que el Señor nos hable y escuchar con toda nuestra mente, con todo nuestro cuerpo, y por qué no también escuchar a nuestros seres queridos igual. Ceder nuestra voz y escuchar intentamente. Sí, esto es algo muy, muy importante, que creo que, si yo guardo silencio delante de Dios, también puedo guardar silencio delante de las personas que amo. Tratar de escuchar, tratar de que ellos también analicen sus pensamientos y también piensen en lo que quieren decir. Es una forma de amar y de respetar, ¿no? A veces guardar silencio ante diferentes situaciones, en el momento del conflicto o de la situación, o también darle su espacio a la persona. Sí, es importante entonces el silencio a veces.
¿verdad? Pero no usarlo como amenaza o como... Iba a comentar, que también es buena idea si, como dijiste, si necesitas espacio, especialmente espacio con una amiga o quien sea, con una persona, a invitarlos en esa conversación también. Si es algo interno que no involucra a los demás, bueno, algo pasó, algo te molestó, pero es tuyo, que necesitas lidiar, pues no vale la pena y no deberíamos de decirles, ay, me voy a tomar espacio y no te voy a hablar. Por un día o lo que sea. Eso no vale la pena, pero si algo pasó que te molestó y necesitas tiempo para procesar, que es saludable, creo que es buena idea invitar a la otra persona y preguntarle, oye, me siento de tal forma, tengo que procesar estas cosas, que necesito espacio, ¿qué piensas? Y ya también le das oportunidad a ellos entrar en esa conversación y decir, está bien, tómate tu tiempo, o si ni se dieron cuenta, entonces empezamos esta conversación ahí también. Okay, simplemente decir, ¿sabes qué? Necesito espacio, te llamo mañana. O déjalo, platicamos después. Sí. Déjame pensar y lo platicamos después. Eso es válido. Es válido y nos puede ayudar a mantener relaciones, ¿verdad? Y a ser pacíficos. ¿Qué me dices del enojo? Porque a veces nos enojamos y actuamos de acuerdo a lo que sentimos en ese momento. Entonces, planeamos, digamos, una conversación, ¿verdad? Esa conversación que se supone que nos debe ayudar a crecer. Nos analizamos y sabemos que estamos enojados, pero ¿qué pasa cuando pensamos que ya no estamos enojados y luego venimos a la conversación y resurge? Y te vuelves a enojar. Sí, resurge porque estás hablando de la situación. Y entonces resurge el enojo, como cuando decimos, nada más de acordarme me enojo, me da coraje. Entonces, no sé, ¿qué técnicas podemos usar para que eso no pase y que podamos tener conversaciones realmente productivas? Sí, creo que tenemos que pensar muy bien, porque muchas veces tenemos una expectativa de cómo va a ser la conversación. Ok, voy a decirle cómo me siento, y ok, se van a disculpar conmigo, pero uno tiene que entrar a estas conversaciones sabiendo que a lo mejor no, y muchas de las veces no se van a disculpar contigo. Y me voy a regresar a cuál es la meta de esta conversación. ¿Cuál es la meta? ¿Quieres que alguien se disculpa contigo o es crecer en la relación? Y sí entiendo y sí reconozco que a veces uno sí necesita escuchar esas palabras. Perdón, que te digan perdona. Pero el perdón es para uno mismo y no es para la otra persona. Pero quería decir, hay muchas cosas en que pensar de los límites de uno mismo, que vienen siendo mis emociones, mis ideas, mis responsabilidades, mis acciones son mías. Y tú no eres responsable por cómo me siento, por lo que hago, porque esas son mías. Y a la vez yo no me puedo sentir responsable por lo que tú haces o no haces, dices o no dices. Y cuando estamos teniendo esas conversaciones y uno se quiere disculparse, se tiene que disculpar por lo que uno hizo. No, discúlpame porque te sentiste mal. Sí, o sea, yo no tengo control de cómo tú te sientes, yo tengo control de lo que yo hago. Exacto. Entonces, yo te puedo dar una disculpa por lo que yo hice, pero tú eres responsable de tus propios sentimientos, de cómo a ti te hizo sentir eso, y tú eres quien tiene que analizar esa parte, ¿verdad? Y a veces, es cierto, a veces no te van a pedir perdón, a veces no se van a disculpar contigo, y aquí viene otra vez lo de que debemos amarnos y perdonarnos unos a otros y soportarnos en amor, dice la Biblia, porque a veces
vamos a tratar de tener estas conversaciones y vamos a hacerle ver a la otra persona, no, la situación, y tal vez la otra persona no va a estar de acuerdo con nosotros, o tal vez la otra persona tiene su propio set de sentimientos y de emociones. Y a veces son totalmente diferentes a las nuestras. No sé, un ejemplo sencillo que estábamos dando hace rato, que Eileen y yo, por ejemplo, no sé, mi esposo llega y avienta los zapatos. Y a mí me molesta ver los zapatos ahí. Entonces, es una situación tal vez sin importancia, ¿no? Pero que se puede ir escalando a algo más serio, ¿no? Porque a mí me molesta ver los zapatos ahí. Entonces yo le digo, ¿sabes qué? A mí me molesta que tires los zapatos. Y él dice, no, es que cuando yo llego del trabajo, eso a mí me alivia mi cansancio, saber que aviento los zapatos. Y es algo como psicológico, ¿no? Que aventé los zapatos y llegué a mi casa y eso me ayuda a descansar. Entonces también tiene que haber un nivel de, digamos, de adaptación el uno al otro, o de tolerancia, hasta qué punto, qué cosas sí son importantes, por qué cosas sí voy realmente a pelear, se puede decir, y por qué cosas voy a dejar pasar. Sabes que voy a recoger los zapatos, no te preocupes, ya ni modo, ¿no? Esto no vale la pena, yo recojo tus zapatos. Sí, ¿de qué vamos a platicar? No de qué vamos a pelear, porque es diferente, Sí, pero hay que tener en mente también que las conversaciones son una colaboración. Exacto, me gusta eso. Para hallar una respuesta, una solución, y ahí las dos personas vienen juntas. Ok, ¿qué podemos hacer? Y vamos a platicar de los zapatos. Pero sí es importante tener, y es clave, que las conversaciones no son para que tú dejes saber tu punto y se haga lo que tú quieras. Y el orgullo, ¿no? Que no venza el orgullo. Pero uno tiene que estar abierto a lo que la otra persona va a decir, y si tenemos ciertas expectativas, nos vamos a volver a enojar, y nos vamos a enojar el doble, porque luego vamos a estar enojadas por los zapatos y porque no se hizo lo que yo quería que se hiciera. Entonces, sí es importante, como dices tú, tener una meta. ¿Por qué voy a hablar de esto? ¿Por qué voy a traer esto a colación? ¿Y cuál es mi meta? ¿Cuál es mi meta al mencionar esto, al tener esta conversación? ¿Qué es lo que yo quiero lograr? Sí, ¿verdad? Y entonces evaluar de ahí. Y a veces no vas a lograr lo que tú querías y tienes que poder aceptarlo. Y sí es válido poder decir, ok, quiero platicar sobre los zapatos y quiero que esta conversación podamos llegar a una solución. Y ya tú das tu expectativa, no es, quiero que se haga lo que yo quiera, pero quiero que los dos podamos platicar. Llegar a un punto neutro, tal vez. Sí, okay. ¿Qué tanto estás dispuesto a dar tú para esta situación y qué tanto estoy dispuesta a dar yo? Entonces ahí es donde uno muestra también el amor de Dios y un corazón pacificador, ¿verdad? Porque no todo es me molesta, deja de hacerlo. Sí. O sea, tampoco, porque todos somos personas diferentes y eso es bonito. Dios nos hizo diferentes, con muchas diferencias, y puede crear conflictos, obviamente, pero al mismo tiempo también es algo hermoso, ¿no? Sí, no, exacto. Y va a haber, porque somos humanos y, como dices, somos diferentes, y es parte del diseño de Dios, que piensemos diferentes, que sientamos cosas diferentes. Y otra cosa clave que quería comentar, que es importante también saber dónde y cuándo tener la conversación. Porque, por ejemplo, si algo pasa y están en un lugar público y es algo más grave, ahí es sabio guardar silencio, y ahí puedes procesar, ok, ¿qué me está molestando? ¿Cómo yo estoy contribuyendo aquí? Y luego ya llegar a un lugar privado y tener esa conversación. La y Biblia, a lo mejor toma tiempo si necesitan procesar.
Sí, no va a ser inmediatamente. La Biblia habla de tener un testigo, de primero enfrentar a tu hermano, porque seguramente Dios ya sabía que íbamos a tener diferencias entre nosotros, y entonces la Biblia sí nos da cierta guía, ¿no? Para seguir en cuanto a eso. Nos dice, ok, primero ve y habla con tu hermano, ten esta conversación, si la conversación no funciona, ten un testigo. Y luego tú nos dices, ok, ¿dónde? Explícanos, háblame un poquito sobre eso. ¿Cuántas personas en la conversación? ¿Cuándo sí tener un testigo? ¿Cuándo no? ¿Dónde es buen lugar? ¿En qué situaciones este lugar es bueno y en qué situaciones no? Sí, y a lo mejor no les gusta esta respuesta, pero depende. No Siempre todo está claro. depende. Bueno, yo creo que es buena idea considerar tener un testigo siempre, y es bíblico, y a la vez tener en mente siempre, si voy a causar que esta persona le dé vergüenza, o que si es un tema serio, no es buena idea tener testigo, o si algo pasó. O muy íntimo como una pareja. Entonces exacto. La pareja normalmente tiene que arreglar sus problemas solos o ir a terapia. Ya ir a consejería o ir a hablar con sus pastores. Si es entre pareja, nunca es buena idea. Y decirle, mamá, ven, porque nos vamos a pelear mi marido y yo. No hagan eso, por favor. Pero hay que ser sabios, ¿verdad? Entonces hay otras situaciones donde sí hay que tener testigos. Sí, y creo que es importante cuando tenemos que elegir un testigo, tiene que ser una persona neutral. No te vas a juntar con un amiguis y ir a platicar con alguien. Tener la conversación con sí, alguien. Exacto. Sí, porque entonces se va a sentir como que es un ataque, ¿no? Son dos personas contra mí. Y en cuanto al lugar. Bueno, creo que en el lugar que escojamos, tiene que ser un lugar fuera de distracciones. No hay un lugar así como en tu casa, en el parque, donde sea, pero que sea fuera de distracciones, donde quien esté en esa conversación se pueda enfocar y escuchar. Pero sí, si es en privado, que sea en lugar privado la situación. Depende de la situación. Y si fue en público, pues a lo mejor sí es apropiado tener la conversación en público. O en un lugar público, en privado, pero en un lugar público donde nuestras emociones o nuestras reacciones no ganen en la situación, ¿no? Que tengamos que controlarnos y podamos ser un poco más neutros porque estamos en un lugar público. Sí, eso es un muy aunque buen estamos hablando en privado, ¿verdad? Entonces también ese punto creo que es importante. Bueno, pues creo que hemos tocado un poquito de todo. Tenemos debemos de tener esa meta de bendecir a otros, de tener una boca pacificadora, y como les digo, obviamente va a haber desacuerdos en nuestras vidas, pero creo que esto nos ayuda a entender que somos diferentes, que podemos hablar las cosas, que podemos seguir un proceso para poder crecer, para poder ser mejores personas, para poder tener mejores relaciones, ¿verdad? Llevarnos mejor con las demás personas y sobre todo procesar y manejar el enojo de la forma correcta, porque muchas personas piensan que el enojo es algo malo. Y yo no creo que sea algo malo, yo creo que es algo que nos debe ayudar a reflexionar y a pensar. Primero, ¿por qué estoy enojada? ¿Por qué tengo esta emoción? Y luego, ¿qué hago con eso? ¿De qué manera me puede servir este sentimiento de enojo? ¿Verdad? Y entonces eso nos ayuda a reflexionar qué cosas se necesitan cambiar, y en mí o en las situaciones, ¿verdad? Y también reconocer que no podemos tampoco cambiar a los demás, independientemente de cómo nos sintamos nosotros. Sí, cierto. Y pues manejar el enojo también es algo importante. No sé si tengas algún otro comentario sobre cualquier cosa que hayamos tocado. No, solo quería comentar en ese último punto que las emociones en sí son herramientas y nos dejan saber que algo está pasando dentro de nosotros.
Pero quería comentar que a veces no nos damos cuenta que estamos enojadas, pero nuestro cuerpo sí se da cuenta. Y empieza a latir nuestro corazón, empezamos a sudar, tal vez empezamos a hablar más rápido. Sí. O ya no nos estamos viendo ojo a ojo, pero hay que poner atención a nuestros cuerpos también, porque no nos damos cuenta que ya estamos enojados y de repente, ¡pum!, explotamos, pero nuestro cuerpo ya nos dio varias señas. Y cuando estamos enojados podemos herir a los demás. Exacto. No necesariamente tenemos conversaciones que crezcan cuando estamos enojados, sino que el orgullo tal vez gane, o vamos a tratar de ofender a la otra persona porque estamos enojados. Entonces es importante también reconocer nuestro cuerpo, reconocer cuando estamos enojados y tomarnos el tiempo de procesar antes de tener estas conversaciones, ¿verdad? Sí, amén. Y como digo, el enojo puede ser algo bueno si lo canalizamos de la manera correcta. Esto es una injusticia, no me parece bien, y hay cosas que se pueden arreglar, pero no podemos actuar de acuerdo a ese enojo, ¿no? La Biblia dice que también que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces ahí es donde entra también el silencio. ¿Te acuerdas que hablamos de cuánto tiempo necesitamos para procesar? Entonces se vale estar enojado, pero no se vale estar enojado toda la vida. No se vale actuar de acuerdo a tu enojo, y hay que buscar la manera de tener estas conversaciones, de enfrentar las cosas que se necesitan enfrentar y reconocer las que en realidad no es necesario, o que son cosas de nosotros, no de la otra persona, ¿sí, verdad? Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Me gustó esta plática contigo. No sé si haya más, ya es todo lo que quieres añadir. Sí, ya, a ver si me vuelven a invitar. No, muchas gracias, y muchas gracias por conectarse, y muchas gracias a todas las personas que van a escuchar después esta transmisión. Esperamos que les sea de bendición, que les haya sido de bendición, y pues vamos a seguir adelante dándole gloria a Dios y tratando siempre de estar en paz con las demás personas, de ser una boca pacificadora, de bendecir a otros, amén. En cuanto a nosotros toque, tratar de solucionar los problemas que vengan a nuestras vidas, ¿no? Porque ser pacificador, recuerda, no quiere decir que todo va a estar calmadito siempre. Quiere decir que sabemos cómo reaccionar cuando hay una tormenta. Amén. Porque va a haber tormentas en nuestra vida. Así que muchas gracias, Kaylin, de verdad te lo agradezco. Y muchas gracias a todos, que pasen buenas noches y nos vemos la próxima. Adiós. Oh, Dios los bendiga. Dios les bendiga, gracias.